Nuevos detalles sobre el lanzamiento de misiles de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un disparó lo que se cree es un misil balístico de alcance intermedio sobre el espacio aéreo japonés por segunda vez en un mes. La amenaza de arma nuclear por parte de Rusia es una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Absolutamente no puedo aceptarlo. Si pensabas que Ucrania y Taiwán estaban en una mala situación, entonces el caso de Japón te dará un infarto. A pesar de tener uno de los ejércitos más fuertes y grandes durante la Segunda Guerra Mundial, el Japón moderno no tiene ejército en absoluto. Esto es una locura porque siempre está en conflicto con sus vecinos agresivos. China siempre está presionando para controlar los territorios japoneses en disputa. Corea del Norte sigue lanzando misiles sobre el espacio aéreo japonés. E incluso Rusia está mirando las tierras japonesas en disputa. A pesar de las amenazas, Japón mantiene su política de no militarismo. Este compromiso proviene de su constitución posterior a la Segunda Guerra Mundial, que rechaza la guerra como forma de resolver conflictos. En cambio, los Estados Unidos han estado protegiendo a Japón basándose en las garantías de seguridad que tienen. Sin embargo, parece que al presidente Trump no le agrada y podría retirarse de esos acuerdos pronto. Tenemos un acuerdo interesante con Japón. Debemos protegerlos, pero ellos no tienen que protegernos. ¿Lo sabías? Así es como se lee el trato. Debemos proteger a Japón. Además, se enriquecen a costa nuestra. Hay otro caso similar, pero debemos proteger a Japón. Pero bajo ninguna circunstancia tienen que protegernos. De hecho, pregunto quién hace estos tratos. Con Estados Unidos amenazando con abandonar a Japón y sus vecinos volviéndose más fuertes y agresivos, ¿cómo sobrevivirá el país sin un ejército propio? Antes de comenzar, presiona el botón de me gusta. Ayuda mucho contra los bots que intentan darle no me gusta al video para reducir su alcance. Recientemente, el canal fue reportado masivamente por mi cobertura sobre la guerra rusa, provocando una gran caída en las vistas, por lo que tus me gustas son de gran ayuda. Gracias. Para entender mejor este caso, primero necesitamos retroceder en el tiempo hasta la cúspide del imperialismo japonés. A principios del siglo XX, Japón era una potencia imperial en ascenso, deseosa de expandir su influencia. Poseía un ejército fuerte y modernizado tras años de reforma, con la determinación de convertirse en una potencia mundial. El camino de la nación hacia el poder militar comenzó a finales del siglo XIX. Tras siglos de aislamiento, Japón se modernizó velozmente durante la Restauración Meiji, evento que restauró el gobierno imperial en 1868 bajo el emperador Meiji. La nación construyó una poderosa marina y ejército al estilo occidental y pronto comenzó a expandir su territorio. A principios del siglo XX, Japón ya había derrotado a China en 1895 y a Rusia en 1905 en grandes guerras, demostrando su fuerza. En la década de 1930, Japón se volvió más agresivo. Japón invadió Manchuria en 1931 y luego lanzó una guerra a gran escala contra China en 1937. Con el objetivo de controlar recursos y tierras, Japón se expandió en el sudeste asiático y el Pacífico. A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, recordarás que Japón se unió a la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania e Italia, atacando Pearl Harbor en 1941. Esta audaz jugada arrastró a los Estados Unidos a la guerra, preparando el escenario para la caída de Japón. Esta rápida expansión que tenía Japón vino con un terrible costo. La guerra agotó su economía y recursos, mientras los Estados Unidos y otros enemigos lanzaron devastadores ataques. Ciudades bombardeadas, industrias colapsadas, millones de vidas perdidas. El evento más trágico ocurrió en 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos mataron a más de 200.000 personas, muchas instantáneamente y otras por radiación con el tiempo. En agosto de 1945, Japón no tuvo más remedio que rendirse. La guerra había concluido, pero la devastación era inmensa. Más de 3 millones de japoneses habían muerto, y gran parte del país estaba en ruinas. El antes poderoso imperio quedó destrozado. La pérdida, el sufrimiento y las bombas atómicas marcaron profundamente a las personas. Muchos comenzaron a ver la guerra no como un camino a la gloria, sino como una fuente de interminable dolor y sufrimiento. En su opinión, se requería un cambio, y Estados Unidos coincidía. Así, durante la ocupación estadounidense en la posguerra, Japón fue completamente reformado. El general Douglas MacArthur y su equipo lideraron los esfuerzos para transformar y reconstruir la nación. Su objetivo principal era evitar que Japón se convirtiera nuevamente en una amenaza militar. En el centro de la transformación de Japón estaba una nueva constitución, adoptada en 1947, que incluía una cláusula revolucionaria, el artículo 9.
Esta cláusula establecía que Japón renunciaría permanentemente a la guerra como forma de resolver disputas y nunca mantendría fuerzas militares ni potencial bélico. Al desarmar a Japón, la idea era que el mundo no se vería envuelto en una guerra costosa de nuevo. No obstante, el artículo 9 generó polémica al crearse. MacArthur y su equipo, trabajando con funcionarios japoneses, querían asegurarse de que Japón nunca volvería al militarismo. La cláusula era clara. Japón no tendría los recursos para entrar en guerra, pero ahí está el detalle. El artículo 9 dejó cierto margen para interpretación. Aunque prohibía la guerra y el mantenimiento de las fuerzas armadas, no mencionaba específicamente la autodefensa. Esta incertidumbre ha generado debates por años. ¿Puede Japón tener fuerzas militares solo para autodefensa? ¿O el artículo significa que Japón no podría tener ningún tipo de fuerzas militares? Estas preguntas, hechas hace décadas, han moldeado la identidad de Japón y su enfoque hacia la seguridad. La Constitución pacifista de Japón, en los primeros años de la posguerra, se consideraba parte de su nueva identidad democrática. Profundizaremos más en esto luego. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, como los bombardeos atómicos y la gran destrucción, marcaron profundamente al pueblo japonés. Muchos adoptaron el pacifismo para asegurar que tal devastación no se repitiera. El artículo 9 se volvió un símbolo del compromiso de Japón con la paz y su renuncia a la guerra. Pero el mundo cambiaba velozmente, y el rol de Japón en la política global pronto pondría a prueba sus principios pacifistas. En 1950, todo cambió cuando inició la Guerra de Corea. ¿Estamos unidos en detestar la esclavitud comunista? Sabemos que el costo de la libertad es alto, pero estamos decididos a preservar nuestra libertad sin importar el costo. Cuando Estados Unidos envió tropas a Corea, Japón quedó vulnerable. Con la nueva República Popular China expandiendo el comunismo en Asia, Estados Unidos modificó su estrategia. El papel de Japón en la Guerra Fría de repente se volvió crucial. Estados Unidos empezó a presionar a Japón para que fortalezca sus defensas, aunque sea un poco, para ayudar a estabilizar la región. Irónico, ¿no? Después de todo, fue Estados Unidos quien ayudó a impulsar la desmilitarización solo unos años después. Esto se desvió significativamente del objetivo original del artículo 9, que era evitar que Japón tuviera poder militar. Entonces, ¿qué hizo Japón? En agosto de 1950, se formó la Reserva de la Policía Nacional. Oficialmente, su objetivo era mantener el orden en Japón, pero su verdadero propósito era establecer las bases para un sistema de defensa más robusto. La Reserva de la Policía Nacional inició como una fuerza ligeramente armada de 75,000 efectivos, con 8,000 adicionales para seguridad marítima. Modelado según el ejército de los Estados Unidos, estaba dirigido por un comandante que supervisaba 4 unidades regionales. Aunque no oficialmente militar, era evidente que esta fuerza respondía al mundo cambiante. La Guerra de Corea destacó la importancia estratégica de Japón, y los Estados Unidos vieron a la Reserva de la Policía Nacional como una forma para que Japón contribuyera a la seguridad sin violar su constitución. Con el tiempo, la fuerza creció. En octubre de 1952 fue renombrada como la Fuerza de Seguridad Nacional y se expandió a 110,000 miembros. Esto marcó un paso importante en el rearme paulatino de Japón, aunque el gobierno insistía en que estas fuerzas no tenían potencial bélico. La creación de la Reserva de la Policía Nacional y su evolución a la Fuerza de Seguridad Nacional reflejó el delicado equilibrio de Japón. Por un lado, Japón estaba comprometido con su constitución pacifista. Por otro lado, las realidades de la Guerra Fría y la necesidad de autodefensa requerían alguna capacidad militar. Esta tensión entre ideales y necesidades prácticas moldeó la estrategia de seguridad japonesa por décadas. La Fuerza de Seguridad Nacional sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Fuerzas de Autodefensa de Japón, aunque no era un ejército completo. La creación de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en 1954 fue un gran momento para Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, las Fuerzas de Autodefensa de Japón se establecieron solo para autodefensa, no para atacar otros países. Está compuesto por 3 partes principales: la Fuerza de Autodefensa Terrestre, que maneja las operaciones terrestres; la Fuerza de Autodefensa Marítima, que protege las aguas de Japón; y la Fuerza de Autodefensa Aérea, que protege los cielos de Japón. Aunque las Fuerzas de Autodefensa de Japón no son una fuerza militar tradicional, se han vuelto fuertes y modernas. Japón ha gastado mucho dinero en equipos de alta tecnología como aviones de combate, destructores y sistemas de defensa de misiles. Pero las Fuerzas de Autodefensa de Japón tienen límites. No puede enviar tropas al extranjero o iniciar ataques, y cualquier intento de cambiar estas reglas provoca mucho debate, tanto en Japón como en todo el mundo. La misión de las Fuerzas de Autodefensa de Japón es defender a Japón, lo que se alinea con el compromiso de paz del país. El crecimiento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón ha sido moldeado por la Constitución de Japón. Aunque la Constitución prohíbe tener fuerzas armadas para la guerra,
no dice que Japón no pueda tenerlas para autodefensa. Esta laguna ha permitido a Japón desarrollar las fuerzas de autodefensa de Japón, manteniendo sus principios pacifistas. Las fuerzas de autodefensa de Japón están diseñadas para ser puramente defensivas, sin capacidad para atacar a otros países. Esto ha permitido a Japón sostener que las fuerzas de autodefensa de Japón no violan el espíritu del artículo 9, aunque lo llevan al límite. Actualmente, las fuerzas de autodefensa de Japón son una de las fuerzas de defensa más avanzadas del mundo, con aproximadamente 250.000 tropas. Pero incluso con estos altos números, las fuerzas de autodefensa de Japón tienen problemas para reclutar suficientes personas. En 2023, apuntó a traer 19.598 nuevos miembros, pero solo obtuvo 9.959, que es solo el 51% de su objetivo. Esto evidencia la dificultad de Japón para atraer nuevos reclutas, especialmente con su población envejecida y la resistencia cultural a cualquier indicio de militarismo. Para enfrentar estos retos, Japón ha incrementado notablemente su presupuesto militar. En 2024, el gasto en defensa fue del 1.4% del Producto Interno Bruto, aumentando desde el 1.3% en 2023 y el 1.1% en 2022. El gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa al 2% del Producto Interno Bruto, cumpliendo con los estándares de la OTAN. Junto con los aumentos de presupuesto, Japón está realizando grandes avances tecnológicos. El destructor convertido Japón Ship Kaga facilitó recientemente el aterrizaje de un caza sigiloso F-35 estadounidense, marcando un hito en las capacidades de aviación naval japonesa. Además, Japón está adquiriendo los drones UEBAT de SHIELD Inteligencia Artificial para mejorar las operaciones de inteligencia y vigilancia naval. Todo indica que están fortaleciendo su seguridad. La posición estratégica de Japón sigue siendo crucial ante las amenazas de seguridad regional, especialmente de China y Corea del Norte. Las fuerzas de autodefensa de Japón operan bajo estrictas limitaciones. ¿Puede Japón defenderse en un mundo cada vez más peligroso? La respuesta no es clara. La Constitución pacifista de Japón sigue siendo una piedra angular de su identidad, pero las realidades del mundo moderno han obligado a Japón a adaptarse. En medio de estos desarrollos, la posición estratégica de Japón sigue siendo crucial ante las amenazas de seguridad regional, especialmente de China y Corea del Norte. La rápida expansión militar y las agresivas reclamaciones territoriales de China representan uno de los desafíos más urgentes para Japón. La disputa sobre las islas Senkaku, conocidas como Diaoyu en China, se ha vuelto un punto focal de esta tensión. Aunque deshabitadas, estas islas son estratégicamente significativas, y China ha enviado frecuentemente barcos de la Guardia Costera y aviones militares a las aguas y el espacio aéreo controlados por Japón, lo que ha llevado a encuentros tensos con las fuerzas de autodefensa de Japón. Japón busca defenderse por sí mismo ante la intimidación. Además de los conflictos territoriales, las ambiciones de China en el Indo-Pacífico también preocupan. El ejército chino se ha modernizado rápidamente, desplegando misiles avanzados, aviones furtivos y buques de guerra. Esto los convierte en un enemigo peligroso. Además, la creciente influencia de Beijing en el Mar del Sur de China y su postura cada vez más agresiva hacia Taiwán agravan las preocupaciones de seguridad de Japón. Si China lanzara una acción militar contra Taiwán, Japón podría verse arrastrado al conflicto debido a su proximidad geográfica y alianza con los Estados Unidos. Dada la avanzada militar de China, Japón estaría en grandes problemas. Además de demostrar su poderío militar, China también emplea medios no militares para presionar a Japón. La coerción económica, como restricciones comerciales y boicots, se ha usado para castigar a Japón por decisiones diplomáticas a las que Beijing se opone. Además, los ciberataques originados en China han apuntado a agencias gubernamentales y empresas privadas japonesas, representando un significativo riesgo de seguridad. Como si eso no fuera suficiente, las campañas de desinformación dirigidas a moldear la opinión pública en Japón demuestran aún más el enfoque multifacético de China para influir en la dinámica regional. En el noroeste, Japón tiene otro gran problema: Rusia. Rusia y Japón aún no resuelven su disputa sobre las Islas Kuriles, las cuales Rusia tomó control tras la Segunda Guerra Mundial. Japón quiere recuperar las islas, pero Rusia se niega a negociar y ha fortalecido su presencia militar en el área. Rusia y China han estado realizando ejercicios militares conjuntos recientemente, lo que muestra una colaboración más estrecha entre ambos países. Esto dificulta aún más las cosas para Japón cuando se trata de mantenerse seguro. El desarrollo de la guerra en Ucrania ha empeorado la situación. Japón se unió a países occidentales para sancionar a Rusia. En respuesta, Rusia ha estado mostrando su poderío militar cerca de Japón, instalando sistemas de misiles avanzados y realizando ejercicios navales en el Pacífico. Eso es una clara intimidación.
Además, Rusia controla gran parte de los suministros energéticos en la región y Japón depende mucho del petróleo y gas importados. Esto complica aún más la seguridad de Japón. Sin ejército, Japón es una amenaza menor para Rusia, por lo que Putin siente que puede pisotearlo a su antojo. Si China y Rusia son malas noticias para Japón, entonces el nivel de amenaza de Corea del Norte es apocalíptico. Corea del Norte representa un peligro inmediato e impredecible para Japón. El régimen frecuentemente prueba misiles, algunos sobrevolando territorio japonés, manteniendo al país en alerta constante. Con Corea del Norte avanzando en su programa nuclear y misiles balísticos intercontinentales, Japón debe prepararse para un posible ataque directo o una escalada repentina en las tensiones regionales. En los últimos años, Corea del Norte ha lanzado varios misiles sobre Japón. El 29 de agosto de 2017, un misil balístico voló sobre Japón y hacia el Océano Pacífico, provocando indignación internacional. Otro incidente alarmante sucedió el 4 de octubre de 2022 cuando un misil sobrevoló Japón y cayó en el mar de Japón, provocando alertas de emergencia para que los ciudadanos buscaran refugio. Un mes después, el 3 de noviembre de 2022, Corea del Norte disparó otro misil balístico desde su costa este, posiblemente uno de largo alcance que sobrevoló Japón. Estas pruebas muestran la determinación de Corea del Norte para mejorar su tecnología de misiles, a pesar de las presiones globales y las sanciones. Para Japón, esto implica mantenerse alerta y preparado para responder a una amenaza que podría surgir en cualquier instante. La realidad es que Japón enfrenta problemas serios, incluyendo la significativa amenaza de las capacidades de guerra cibernética de Corea del Norte. Se ha acusado al país de hackear instituciones japonesas, incluyendo agencias gubernamentales y entidades financieras, para robar datos y perturbar operaciones. La creciente relación entre Corea del Norte y Rusia genera preocupaciones adicionales, ya que podría proporcionar a Pyongyang apoyo militar o económico que fortalezca su postura agresiva. Esto indica que hay señales de peligro para Japón por todas partes. Con todo esto dicho, la gran pregunta es, ¿cómo ha estado respondiendo Japón a estas amenazas? Colombia ha reforzado su alianza de seguridad con Estados Unidos, participando en ejercicios militares conjuntos y profundizando la cooperación en tecnología de defensa. Este cambio refleja el reconocimiento de que Japón debe asumir un papel más proactivo en su propia defensa. Japón y Estados Unidos colaboran estrechamente para fortalecer su alianza defensiva, particularmente en tecnología militar avanzada. Una gran parte de esto es la participación de Japón en el programa F-35. Las fuerzas de autodefensa de Japón están comprando aviones de combate F-35 de última generación, junto con sistemas de defensa de misiles y drones de vigilancia, para mejorar su ejército y defenderse contra las crecientes amenazas en la región. En octubre de 2023, Estados Unidos, Australia y Japón anunciaron planes para desarrollar aviones no tripulados juntos. En diciembre de 2023, Estados Unidos y Japón acordaron explorar la inteligencia artificial para aviones de combate colaborativos. Esto marcó el primer proyecto bajo su nueva Asociación de Investigación y Desarrollo. Un ejemplo principal de esta asociación es el programa F-35, donde los Estados Unidos suministran a Japón estos jets de vanguardia. Al colaborar, ambos países enfrentan los desafíos de seguridad compartidos, manteniendo la estabilidad regional y consolidando su alianza mediante la innovación y el trabajo conjunto. Esta asociación ejemplifica el poder de la colaboración y el compromiso compartido con la seguridad. Debido a los incesantes ataques, la ciberseguridad se ha vuelto una prioridad nacional. Japón planea crear una agencia de ciberseguridad para combatir amenazas de China, Corea del Norte y otros actores hostiles. Asegurar la infraestructura crítica y fortalecer el intercambio de inteligencia con los aliados son componentes clave de esta estrategia. La gente en Japón está dividida sobre el tema. Existe un debate en Japón entre aquellos que defienden su identidad pacifista y quienes creen que el país debe fortalecer su defensa. Con las amenazas de seguridad en aumento, más personas están pidiendo que Japón tenga capacidades de contraataque, como poder golpear sitios de misiles enemigos antes de que ocurra un ataque. Mientras las tensiones regionales siguen creciendo, la habilidad de Japón para sortear sus retos de seguridad dependerá de una mezcla de diplomacia, disposición militar y alianzas internacionales. Fortalecer lazos con naciones afines como Corea del Sur, Australia e India podría brindar ventajas estratégicas para contrarrestar la influencia china. La participación de Japón en la alianza Quad con Estados Unidos, India y Australia es un avance en esa dirección. Más que cualquier otro factor, Estados Unidos es el mayor disuasivo de Japón. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha dependido de Estados Unidos para su seguridad. La relación se formalizó con el Pacto de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Japón, firmado inicialmente en 1951 y revisado en 1960. Entonces, ¿qué significa este pacto? Bajo este acuerdo, los Estados Unidos prometen defender a Japón si alguna vez es atacado.
A cambio, Japón permite que Estados Unidos estacione tropas y bases militares en su territorio. Este pacto ha brindado a Japón protección bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, lo que implica que cualquier ataque a Japón enfrentaría la fuerza total del poder militar estadounidense. Esto ha mantenido a China, Rusia y Corea del Norte bajo control en cierta medida. Gracias a la alianza con Estados Unidos, Japón ha podido enfocarse en el desarrollo económico y tecnológico en vez de mantener un gran ejército. La Constitución de Japón de posguerra prohíbe un ejército ofensivo, por lo que el país ha dependido totalmente de este acuerdo para su seguridad. Recientemente, se ha cuestionado la dependencia de Japón hacia Estados Unidos. Con las crecientes tensiones globales y la hostilidad de los países vecinos, surge la duda de si Estados Unidos seguirá honrando su compromiso con Japón o si este último debe asumir mayor responsabilidad en su propia defensa. A pesar de las nuevas dudas, la alianza entre Estados Unidos y Japón ha sido crucial para mantener la paz en el este de Asia. Con las amenazas crecientes de China, Rusia y Corea del Norte, la presencia de tropas estadounidenses en Japón, especialmente en Okinawa, ha ayudado a prevenir ataques. Okinawa alberga 32 bases militares de Estados Unidos, que abarcan cerca del 70% de todas las bases militares estadounidenses en Japón. Ambas naciones colaboran en maniobras militares para estar listas ante cualquier amenaza regional. A pesar de sus esfuerzos, grietas están apareciendo, amenazando con romper la alianza. Estados Unidos ha presionado a Japón para que haga más por su propia defensa, especialmente a medida que China aumenta su poderío militar y Corea del Norte desarrolla más armas nucleares. El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos no debería asumir toda la responsabilidad de proteger a Japón y ha instado al país a pagar más y asumir un papel mayor, sugiriendo incluso que Estados Unidos podría retirarse del acuerdo. Si el presidente de Estados Unidos hiciera eso, Japón podría quedar en una situación difícil sin la protección en la que ha confiado por mucho tiempo. Esta incertidumbre ha llevado a discusiones serias en Japón sobre qué debería hacer si ya no se puede contar con Estados Unidos para la seguridad. Estas discusiones han hecho que Japón reconsidere sus planes de defensa. Una de las discusiones es si Japón debería construir sus propias armas nucleares. Por mucho tiempo, Japón se ha opuesto a la proliferación nuclear. Tras las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón siempre ha abogado por un mundo sin armas nucleares. Pero ahora, algunos líderes y expertos dicen que Japón podría necesitar sus propias armas nucleares para mantenerse seguro si Estados Unidos deja de protegerlo. Después de todo, las armas nucleares son el mayor disuasivo de la guerra. A su favor, Japón tiene la tecnología y los recursos para construir armas nucleares rápidamente si así lo desea. Posee un sólido programa nuclear y tecnología de misiles avanzada. Los partidarios afirman que poseer armas nucleares disuadiría a los enemigos y mantendría a Japón seguro, tal como éstas han evitado grandes conflictos entre otras naciones. Sin embargo, la idea de que Japón tenga armas nucleares es muy controvertida. La mayoría de los japoneses se oponen, considerando que iría en contra de la identidad pacifista de Japón. Además, si Japón obtiene armas nucleares, podría iniciar una peligrosa carrera armamentista en el este de Asia. Países como China, Corea del Sur y Corea del Norte podrían responder construyendo más armas nucleares, haciendo la región aún más inestable. Es una situación difícil si eres Japón. Podrías pensar que Japón es el único aliado de los Estados Unidos preocupado por su seguridad, pero no está solo. Corea del Sur, Alemania y Polonia también están considerando desarrollar sus propias armas militares o nucleares. ¿Por qué? Bueno, esto es una respuesta a la incertidumbre respecto a la política exterior de los Estados Unidos bajo Trump. Algunos políticos surcoreanos han propuesto que el país desarrolle armas nucleares propias para contrarrestar la amenaza norcoreana, especialmente si se debilita el apoyo estadounidense. En Europa, la retirada de Estados Unidos de acuerdos clave de seguridad, como el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y el Acuerdo Nuclear con Irán, ha generado preocupación sobre la fiabilidad estadounidense. Como consecuencia, las naciones que antes dependían de Estados Unidos para su defensa están reevaluando sus estrategias de seguridad. Japón ahora enfrenta una de las decisiones más grandes en su historia moderna. ¿Debería seguir dependiendo de los Estados Unidos para su protección, esperando que la alianza siga siendo fuerte? ¿O debería tomar medidas para fortalecer su ejército, incluso si eso significa alejarse de sus ideales pacifistas? Esto no es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de identidad nacional. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón se ha presentado como un país pacífico y no militarista. Esto ha sido motivo de orgullo para muchos japoneses, pero con un mundo cada vez más inestable, Japón debe decidir si su compromiso con la paz puede sobrevivir en un entorno más peligroso. La alianza entre Estados Unidos y Japón ha protegido a Japón por décadas. Si se debilita, Japón requerirá una nueva estrategia, ya sea que signifique aumentar su fuerza militar, desarrollar armas nucleares o formar nuevas alianzas de seguridad, algo es claro.
Las decisiones que Japón tome en los próximos años darán forma a su futuro y al futuro de Asia Oriental para las generaciones venideras. En el centro de la lucha de Japón con el pacifismo yace una profunda división cultural y política que ha dado forma al país desde la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, están quienes ven el pacifismo y el rechazo a la guerra como un principio sagrado, originado en los horrores bélicos y plasmado en la constitución japonesa de posguerra. En contraste, algunos opinan que Japón necesita transformarse para subsistir en un entorno hostil. Este debate se desarrolla en la política, escuelas y calles de Japón, mientras el país busca mantener sus ideales pacifistas frente a las crecientes amenazas de China, Corea del Norte y Rusia. El debate no es solo sobre seguridad. Se trata de quién es Japón, qué valora y qué tipo de país quiere ser en el siglo XXI. La educación y los museos de la paz han sido cruciales en moldear el pensamiento pacifista de los japoneses. Por mucho tiempo, las escuelas han enseñado a los alumnos sobre los terribles costos de la guerra, destacando la importancia de la paz y rechazando el militarismo. Casi todos los estudiantes japoneses han visitado uno de los 76 museos de la paz del país, distribuidos en 32 regiones. Museos como el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima son poderosos recordatorios del sufrimiento humano causado por la guerra, especialmente los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Más de 74 millones de personas han visitado solo el Museo de Hiroshima desde su apertura, y la mayoría se va con un fuerte rechazo a la guerra. No obstante, estos museos suelen enfocarse en el sufrimiento japonés, omitiendo las acciones de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esta narrativa unilateral ha fomentado un profundo sentimiento pacifista en Japón, pero también ha sido criticada por carecer de una perspectiva histórica equilibrada. No obstante, la educación y los museos de la paz han sido cruciales para mostrar que la guerra no solo es un fracaso político, sino también moral. El debate político sobre el artículo 9 es el foco de la lucha. El artículo 9 ha sido durante décadas un símbolo clave de la identidad japonesa, representando su compromiso con la paz y el rechazo a la guerra. Pero con el aumento de las amenazas de otros países, algunos políticos argumentan que la cláusula no basta para mantener seguro a Japón. El ex primer ministro Shinzo Abe, un líder conservador, abogó por cambios constitucionales para permitir a Japón un papel más relevante en la seguridad global. Su idea, llamada pacifismo proactivo, buscaba interpretar el artículo 9 para que Japón pudiera hacer más en su propia defensa y la de otros. No obstante, los críticos afirman que esto contravendría el espíritu constitucional y llevaría a Japón hacia el militarismo. El drama del artículo 9 no solo trata de leyes o política. Es emocional, tocando la identidad de Japón y el legado de la Segunda Guerra Mundial. Además, cambiar la Constitución es difícil. Requiere un voto de 2/3 en el Parlamento de Japón y la aprobación del público en un referéndum. Hasta ahora, ningún gobierno ha logrado esto, evidenciando la división de la sociedad japonesa sobre este tema. Los ciudadanos japoneses mayores que vivieron la guerra o crecieron justo después de ella tienden a sentir un fuerte pacifismo. Lo ven como un deber moral y una forma de honrar a aquellos que murieron en la guerra. Para ellos, el artículo 9 no es solo una ley, sino una promesa de que Japón nunca volverá a la guerra. Sin embargo, los japoneses más jóvenes opinan distinto. Han crecido en paz y prosperidad y no sienten la misma conexión emocional con el pacifismo. Encuestas revelan que la mayoría de los japoneses respaldan la autodefensa, pero los más jóvenes están más dispuestos a modificar el artículo 9 y robustecer las Fuerzas Armadas de Japón. Esta brecha generacional también se refleja en la política, con los líderes jóvenes adoptando un enfoque más pragmático hacia la seguridad. Sin embargo, hasta los jóvenes japoneses dudan en aceptar plenamente el militarismo. El trauma de la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos atómicos aún afecta cómo los japoneses piensan sobre la guerra y la paz. Mientras Japón enfrenta estos grandes interrogantes, algo es seguro: el mundo observa atento. La decisión de Japón tendrá grandes repercusiones para sí mismo y toda la región. La Constitución pacifista de Japón ha inspirado, mostrando que una nación puede renunciar a la guerra y optar por la paz. El experimento pacifista de Japón es uno de los más singulares en la historia moderna. Durante más de 70 años, no ha participado en guerras ni ha disparado en conflicto. Pero a medida que las amenazas crecen y las alianzas cambian, Japón enfrenta una elección difícil. ¿Puede sobrevivir sin un ejército y seguir siendo un símbolo de paz en un mundo que parece haber olvidado las lecciones del pasado? ¿O tendrá que convertirse